Buenas noches, queridos hermanos. Gracias damos a nuestro Señor Jesucristo porque aún en situaciones difíciles como que las que estamos viviendo hoy en día, aún en situaciones de cuarentena domiciliaria, la palabra de Dios no se detiene. La palabra de Dios, como decía Pablo, nunca está presa. Y estamos haciendo este culto de oración en esta noche porque seguimos en este tiempo más que nunca. Tenemos nosotros que acercarnos a nuestro Señor Jesucristo, todos individualmente y todos como iglesia, como congregación. Tenemos que estar unidos en oración. ¿Y quién más que el Señor Jesucristo mismo, quien nos dio el ejemplo de tener una vida de oración? El Señor Jesucristo nos enseñó que debíamos tener una comunión constante con el Padre. Él nos enseñó el poder de la oración para acercarnos al Padre. Él intercedía constantemente por los demás en sus oraciones, manteniendo constantemente una comunión con el Padre. Jesús nos enseñó la esencia de la oración. Jesús constantemente se apartaba a orar a solas. Jesús nos enseñó que en tiempos de necesidad, en tiempos de tribulación, en tiempos de sufrimiento, el recurso de la oración es el que tenemos a la mano para acercarnos al Padre. No solo el recurso de la oración personal e individual, como lo hacía el Señor Jesucristo muchas veces, sino también el recurso de la oración colectiva. Es cierto que la oración personal es muy importante, pero déjenme decirle, hermanos, que la oración colectiva de la iglesia es de gran importancia. Si todos estamos orando al mismo tiempo, con el mismo propósito, con el mismo sentir, estemos completamente seguros que la oración va a ser escuchada por nuestro Señor. Alguien dijo que un hombre, un cristiano, es tan fuerte en su vida como lo es su vida de oración. Quiero invitarlo porque vamos a ver esta noche varios tópicos acerca de la oración. No vamos a ver el modelo de oración, pero sí vamos a ver algunos puntos importantes que debemos considerar nosotros en nuestra oración, sobre todo en estos tiempos que debemos estar todos orando. Lo voy a invitar, mis estimados amigos y hermanos que están en su casa en este momento siguiendo esta predicación, y aquellos que no conocemos, pero que han visto esta transmisión a través de Facebook, bienvenidos, y que el Señor les toque su corazón y que el Señor les hable en esta noche. Quiero invitarlos a que vayamos al libro de Mateo, capítulo 6 y versículos 5 al 7. Libro de Mateo, capítulo 6 y versículos del 5 al 7. Jesús está hablándonos sobre la oración y la palabra de Dios nos dice de la siguiente manera: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrerío son oídos. ¿Qué enseñanza más interesante nos da el Señor Jesucristo? Además de enseñarnos cómo debemos orar, que debemos estar constantemente en la oración, y más una noche como esta, que es un culto de oración, más en los tiempos en que estamos viviendo terribles aflicciones, sin poder reunirnos en su casa, pero que estamos aquí de corazón, todos juntos. Es un momento para nosotros estar orando unos por otros, intercediendo unos por otros, intercediendo por todos y manteniendo una comunicación constante con el Padre. Él nos enseña aquí que la esencia de la oración no radica en lo que se dice, no radica en cómo se dice, ni dónde se dice, sino que la esencia de la oración está en la comunión íntima con el Padre. Es válido orar en público, pero si yo oro en público para que los demás me vean, entonces el motivo principal no sería Dios. Lo importante de la oración es que yo tenga una relación íntima con el Señor. Pero aquí nos habla también de las repeticiones. Algunos piensan que repetir las mismas palabras que usan otros al orar nos va a hacer
va a hacer que Dios escuche nuestras oraciones. Otros también copian las palabras que utilizan otras personas para orar, para decir lo mismo. Y otras personas piensan que por hacer oraciones largas, Dios les va a escuchar más. No es así, mis hermanos. El Señor Jesucristo dice aquí que si tu oración es sincera, no importa si es corta, porque el Señor escucha tu corazón. Jesucristo se apartaba constantemente para orar en secreto. Y no importaba la hora en que el Señor se apartaba para orar. Él nos enseña este principio. No importa a qué hora. Tú debes orar en todo tiempo, orar sin cesar. Como dice el 1 de Tesalonicenses, capítulo 5 y versículo 17, nos dice que debemos orar en todo tiempo. Marcos 1:35, mire lo que nos dice. Marcos 1:35. Dice la palabra de Dios. Jesús oraba en todo tiempo. Marcos 1:35 nos dice así. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Qué interesante, hermano. El Señor Jesucristo se levantaba muy de mañana, muy temprano. Antes del alba dice que él se levantaba y se apartaba para orar. El Señor Jesucristo dedicaba tiempo a la oración. La oración, hermano, es el vínculo vital entre nosotros y nuestro Señor Jesucristo. Como Jesús, debemos aprender que debemos buscar el tiempo para hablar con Dios. Aunque eso signifique que tú tengas que levantarte de madrugada, antes del alba, muy temprano, tú tienes que sacar tu tiempo para orar, hermano. Importante que la enseñanza nos la está dando el mismo Señor Jesucristo. Él se apartaba de mañana, antes del alba, dice, a orar por cualquier motivo. Siempre él estaba en comunión con su Padre. Él siempre oraba. Y si él estaba haciendo eso, mis hermanos, siendo el maestro, nuestro Señor, él nos está enseñando que nosotros debemos orar en todo tiempo. Miren Lucas 6, versículo 12. Lucas 6 y versículo 12. Dice la palabra de Dios allí. En aquellos días, él fue al monte a orar y pasó la noche orando. Qué interesante, hermano. Él pasó la noche orando. Primero se apartaba de madrugada a orar. Aquí dice ahora que él se pasó la noche orando. Y es porque él tenía una decisión que tomar. Jesucristo iba a nombrar a sus 12 apóstoles. Por lo tanto, él tenía que ponerse en comunión con su Padre Dios para poder tomar una decisión correcta. Eso nos enseña, mis hermanos, que antes que tú tomes cualquier decisión en tu vida, tú debes apartar un tiempo para orar con nuestro Señor. No tomes decisión por tu propia cuenta. Imita a Jesucristo. Él se apartaba, dice, y oró toda la noche. Y versículo 13 dice aquí, y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Entonces, mi hermano, otra enseñanza más del Señor. Tienes que orar en todo tiempo, no importa la hora, tienes que orar con un corazón sincero a Dios, tienes que orar dentro de la voluntad de Dios y tienes que orar por cualquier decisión que vayas a tomar en tu vida. También el Señor Jesucristo nos enseña que cuando estemos en momentos de angustia, nosotros debemos tener una vida de oración. Mis hermanos, en este momento en que nosotros no podemos salir de nuestros hogares, en este momento en que estamos en la casa, que cada quien está en su casa, a lo mejor sentado en el piso, a lo mejor sentado en el sillón o en una silla, pero está participando de este culto de oración, que tengamos bien presente que cuando hay angustia, cuando hay aflicción, cuando hay necesidades, tenemos que acudir a nuestro Señor en oración. Qué interesante, hermano, que nosotros en cada momento acudamos al Señor en oración para poner nuestras cargas en su mano. Quiero llevarlos conmigo para que vean cómo Jesucristo, en un momento de angustia, mientras estaba como hombre en la tierra, él se apartó con unos discípulos para orar. Vaya conmigo al libro de Lucas, capítulo 22 y versículo 39 al 46, y aquí vamos a aprender algunos aspectos importantes que debemos considerar nosotros en nuestras oraciones. Lucas 22, versículos 39 al 46. Dice la palabra de Dios y en el título de mi Biblia dice Jesús ora en Getsemaní.
Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Y saliendo, se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, le dijo, orad, que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza, y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Qué interesante, hermanos. Aquí hay 7 principios de cómo debemos nosotros llevar nuestras oraciones al Señor. 7 puntos importantes. Eran los momentos finales en Getsemaní de Jesucristo como hombre, y él aquí nos enseña que en los momentos difíciles debemos ponernos en manos de Dios. Pero algo importante que nos enseña, que nuestras oraciones deben ser de acuerdo a la voluntad de Dios y no a nuestra voluntad. Él nos enseña aquí varios elementos que vamos a ver uno por uno rápidamente, si me lo permiten, para compartirlo como Él nos enseña que debe estar nuestra oración. Número 1, dice aquí la palabra de Dios en el versículo 40, cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad que no entréis en tentación. Hermanos, nosotros vamos a recibir tentaciones. No lo dude. Todos vamos a recibir tentaciones en esta vida. El diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero Jesucristo nos enseña aquí que cuando vienen las tentaciones, nosotros tenemos que orar. Orar para que no entremos en tentaciones, dice el versículo 40. Número 2, dice, y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró. Número 2, él se apartó. Debemos sacar un momento para estar a solas con nuestro Señor. Él se apartó, dice que como un tiro de piedra. Él se apartó porque quería tener una comunión íntima con su Padre, él y su Padre. De la misma manera, nosotros tenemos que apartarnos, dar un tiempo de oración con el Señor para tener esa comunión íntima que cada uno de nosotros como creyentes debemos tener con nuestro Padre. Pero ojo, importante que vemos en este versículo también. Dice que puesto de rodillas oró. Hermano, te quiero preguntar, si el Señor Jesucristo se puso de rodillas para orar, ¿no sería bueno que también nosotros dobláramos rodillas para orar con el Señor? Él nos está enseñando aquí en este versículo 2 cosas. Apartémonos a orar a solas con Dios, y si tenemos la oportunidad, doblemos rodillas, arrodillémonos y oremos al Señor en una comunión íntima y abierta y sincera con nuestro Padre Celestial. Número 3, versículo 43 dice, y se le apareció un ángel del cielo que le fortalecía. Mis hermanos, la oración con nuestro Señor nos fortalece. Cuando seamos tentados, cuando estemos en grandes situaciones difíciles, cuando estemos en sufrimiento, cuando creemos que los problemas ya nos están absorbiendo y ya no sabemos qué hacer, dice la palabra de Dios aquí que tenemos que orar, porque la oración con el Señor nos fortalece. Él se apartó y se arrodilló a orar, y dice que vinieron los ángeles y le fortalecían. ¿Qué enseñanza para nosotros, hermanos? Si tú te sientes acosado por problemas, si tú te sientes en grandes tribulaciones, si tú sientes sufrimiento, hermano, arrodíllate y el Señor te va a fortalecer si pones tus cargas en manos del Señor en oración. Número 4, dice aquí, y estando en agonía, oraba más
más intensamente. Esto me enseña algo importante, mis hermanos. Tenemos que orar intensamente. Dice que estando en agonía, oraba intensamente. Nosotros a veces oramos que parece que tuviéramos sueño, hermano. A veces cuando estamos en nuestras oraciones, nos entra la pereza, a veces sentimos sueño, como si estuviéramos cansados, pero dice aquí que Él, nuestro Señor, estando en agonía, oraba más intensamente. Hermano, si tú estás orando y te va entrando ese sueño y se te va entrando esa pereza, pero tú estás en comunión con tu Padre, entonces que más intensamente tú debes orar a nuestro Señor Jesucristo. Pero algo importante que quiero que no pasemos por alto. En el versículo 42 dice, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Mis hermanos, nos enseña una cosa. Cuando tú ores, ora en la voluntad del Padre. Ora en espíritu, en la voluntad del Padre. No en nuestra propia voluntad. Muchas veces el error que cometemos y nuestras oraciones no son contestadas es porque estamos orando en nuestra propia voluntad y no en voluntad de nuestro Señor Jesucristo. En Santiago 4:3 dice la palabra de Dios, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestro deleite. Muchas veces nosotros hacemos peticiones al Señor fuera de su voluntad para deleites personales, pero la palabra de Dios dice que Él nos concederá todas nuestras necesidades y no nuestros deseos. Hay que orar dentro de la voluntad del Padre. Tengo aquí un número 6, dice la palabra de Dios en el versículo 45, cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Mis hermanos, qué error. A veces hay personas que hacen oraciones tan largas que se duermen orando. Cuando estés orando, ora intensamente, pero no te duermas. Importante, hermano. Es mejor que hagas oraciones cortas, ora sin cesar con oraciones cortas, pero no una oración tan larga de manera que te quedas dormido. Al Señor no le gusta esa oración. No te duermas en la oración. Que sea tu oración ferviente y la pongas, todos tus problemas los pongas en manos del Señor. Número 6 aquí. Dice el versículo 46, número 7, perdón. Dice, y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Hermanos, en estos 5 versículos se nos repite 2 veces que debemos orar para no entrar en tentación. Y esto es importante, mi hermano. Dios conoce nuestros corazones, Dios conoce nuestras debilidades y Él sabe que vamos a ser tentados. Los discípulos estaban siendo tentados en este momento y Él dice, orad para que no entréis en tentación. Qué interesante, mi hermano, que aprendamos nosotros que la oración constante nos va a hacer fuerte ante las tentaciones que va a poner el enemigo en nuestras vidas. No diga que no es tentado, porque sí hay tentaciones, hermano. Y mientras más cerca estamos del Señor, el enemigo no descansa, recuerda esto, y vamos a recibir tentaciones, pero dice la palabra de Dios aquí, orad para que no entréis en tentación. Tengo una pregunta muy importante. ¿Qué motivaba a nuestro Señor Jesucristo a ese noble oficio de orar constantemente? Él era Dios. ¿Qué necesidad tenía de orar siendo Dios? ¿Qué razones tenía Jesús para practicar la oración constantemente? Yo tengo 3 respuestas a esas preguntas. Número 1, Él disfrutaba de la comunión con el Padre. Y la oración a nosotros nos permite esa comunión con Él. Entonces, Él nos quería enseñar que debemos llevar una vida de oración para tener una comunión constante con el Padre. Número 2, ¿por qué Él oraba de esta manera? En su humanidad, como hombre, Él dependía 100% de su Padre. Y eso es lo que pasa con nosotros, como hijos de Dios. Dependemos totalmente de nuestro Padre. Es por eso que debemos entregar todas nuestras cargas al Señor y confiar en Él. ¿Y cómo lo hacemos? A través de la oración. Jesucristo nos enseña allí 2 cosas importantes. Oramos para estar en comunión con el Padre. Número 2, oramos
para poner todas las cargas en manos de nuestro Padre y confiar en Él 100%. No depende de nosotros, depende de nuestro Señor. Y número 3, ¿por qué Jesucristo oraba tanto? Número 3, Él es nuestro modelo. Él oraba para enseñarnos a nosotros la vida que agrada a Dios. Cristo es nuestro ejemplo de obediencia perfecta y de una vida que agrada a Dios. Es nuestro ejemplo perfecto de una vida de oración. Si Jesucristo es nuestro Señor, nuestro Maestro, nuestra fortaleza, nuestro Salvador, nuestro buen pastor, Él es nuestro buen Maestro también, enseñándonos a llevar una vida de oración, una vida que agrade a Dios. Amén. Pero es importante, hermano, que también en nuestras oraciones oremos por otros. Tenemos que aprender a que cuando estamos orando con nuestro Padre, intercedamos por otros. Siempre en nuestras oraciones. No ore por usted nada más, es importante, pero ore por otro. Pablo nos enseña en Romanos 1 y versículos 8 y 9, nos enseña cómo él hacía. Romanos 1, 8 y 9. Dice la palabra de Dios allí: primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulgue por todo el mundo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Entonces Pablo nos está enseñando allí: debemos orar siempre por otros. Esto es importante. Es importante que en nuestras oraciones tengamos una lista de estas personas a quien conocemos, por quien debemos orar. Sobre todo una lista de las peticiones de nuestros hermanos, para que cada uno de nosotros, no tan solo en el culto, pero se lleve esta lista a su casa y desde su casa, en cada oración que tenga con el Señor, también ore por sus hermanos. Tenemos muchos hermanos pasando situaciones difíciles. Tenemos hermanos enfermos, hermanos que han quedado sin trabajo, hermanos que están en la casa, hermanos que están trabajando exponiéndose por sus profesiones. Tenemos que orar por ellos. Tenemos que orar por cada uno de nosotros, hermanos. Sobre todo, orar por la iglesia y por las actividades que hay en la iglesia, y que el Señor nos permita seguir transmitiendo las predicaciones, las enseñanzas, para que ustedes, cada uno de mis hermanos, puedan seguirla desde su casa, y todo el que pueda conectarse al Facebook de la Iglesia Bautista Bíblica de San Antonio también pueda seguir estas enseñanzas. El mismo Jesucristo también oró por nosotros. En primera de Samuel 12:23, no lo busque, hermano. Allí Samuel dice que no interceder por otros en la oración es pecado. Entonces es importante, hermano, porque pareciera egoísmo si yo oro por mí y no oro por la situación de mis hermanos. Juan 17:20 al 23. Juan 17:20 al 23. Jesús ora por todos nosotros. Juan 17:20 al 23 dice la palabra de Dios allí: mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Qué interesante, hermano. Jesucristo orando por nosotros. Él pidió al Padre para que fuera una unidad, él y su Padre. Él pidió al Padre para que los discípulos estuvieran unidos. Pero note que también dice que orara, que estaba orando por aquellos que habrían de creer. Entonces, mis hermanos, Jesucristo también está orando por nosotros. Y está pidiendo que seamos una unidad. Cristo que quiere que seamos unidos. Él oró y pidió al Padre para que su iglesia sea unida por las coyunturas unos con otros. No hay espacio para división, no hay espacio para contienda. Cristo oró para que nosotros seamos todos uno en Cristo. Entonces, la iglesia debe estar
unida, porque eso fue lo que pidió Cristo en su oración. No querer la unidad, no amarnos unos con otros, no estar unidos unos con otros, sería un estorbo para la oración de nuestro Señor Jesucristo. Hay que estar unidos en oración, sobre todo en estos tiempos, hermanos. En tiempos tan difíciles que el mundo y aún Panamá, que no escapa a esto, estamos viviendo una situación difícil con un virus que está enfermando a mucha gente. Estamos tratando de cuidarnos en la casa, pero que el virus ya está por todos lados. Aún más nosotros, hermanos, deberíamos estar unidos en oración como uno solo. Oremos unos por otros, oremos todos unidos para que el Señor tome control de esto. Pero además de tener la oración individual, donde cada uno de nosotros tenemos que orar unos por otros y orar por el país y orar por la situación del mundo, es importante la oración colectiva. Debemos nosotros, hermanos, orar colectivamente como iglesia. Esto es importante. Dios escucha la oración colectiva de su iglesia. Quiero invitarlos a que vaya conmigo a Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles y capítulo 12. Hechos capítulo 12. Vamos a estar allí en Hechos capítulo 12. Dice la palabra de Dios: en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para matarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole en 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarlo al pueblo después de la Pascua. Pero yo quiero, hermano, que notemos lo que dice el versículo 5 aquí, para que nosotros veamos lo importante de la oración colectiva. Dice el versículo 5 aquí: así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Qué interesante, hermano. El creyente en tiempos de desesperación, en tiempos difíciles, el creyente debe ser un hombre de oración o una mujer de oración. El creyente debe clamar a Dios. Aquí estaba Herodes, había matado a Jacobo, ahora tomó preso a Pedro, lo custodió con 16 soldados, lo metió a la cárcel, pensaba sacarlo de allá después de la fiesta de los panes sin levadura para matarle, pero ahí estaba su iglesia. Su iglesia estaba orando. Dice el versículo 5, y lo repetimos allí: así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Qué interesante. La palabra de Dios en Jeremías 33:3 dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Estoy convencido, mis hermanos, que nuestra oración debe ser una oración de clamor y una oración ferviente. A veces no tenemos respuesta a nuestras oraciones al Señor porque no estamos clamando como deberíamos. No nos estamos humillando en oración como deberíamos, sino que muchas veces nuestra oración parece que fuera una oración de sueño. Dice: clama a mí. La oración de clamor es una oración ferviente. Tenemos que orar fervientemente como oró Cristo y consistentemente orar sin cesar. Clama a mí y yo te responderé, dice el Señor. El Salmo 34:17 dice allí para nosotros: claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Gloria a Dios por esto. Gloria a Dios. Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas las angustias. Hermano, esto me dice a mí que tenemos que, en esta situación que estamos viviendo en el mundo tiene que doblar rodillas, el mundo tiene que clamar a Dios. Y muchos no lo están haciendo. Muchos están tomando las cosas a la ligera. No estamos orando ni estamos clamando a Dios. Gloria a Dios, porque anoche en las noticias vi que cada uno de los funcionarios
de gobierno que actúa allí, cada uno de ellos dijo que era necesario ponerse en manos de Dios. Que Dios toque el corazón de ellos para que entiendan que no es el hombre el único que puede controlar este terrible virus y esta terrible situación y le puede poner punto final en nuestro Señor Jesucristo, pero nosotros tenemos que clamar a Él. Cuando un creyente trae una petición a la iglesia local y la iglesia ora fervientemente, el Señor oye. Claman los justos a mí y Él oye. Yo te quiero invitar en esta noche, hermano, que hagamos un tiempo de oración, de clamor, una oración ferviente, pero que no solo esta noche, sino que todos los días nosotros oremos fervientemente al Señor. Fue una oración la que tenían esta iglesia allá cuando Pedro estaba preso, era una oración en la que todos estaban de acuerdo con una sola finalidad y el mismo sentido. Pedro estaba preso, bien custodiado, pero la iglesia dice aquí que estaban todos estaban reunidos en oración, unidos en unidad, unánimes en oración. Y de la manera que el hombre no puede, pero sí Dios, el ángel visitó a Pedro en la cárcel. Si leemos los versículos del 6 al 12, el ángel visitó a Pedro en la cárcel y lo liberó. Y lo liberó a pesar de estar custodiado por tantos guardias. ¿Pero por qué lo liberó, hermanos? Miren lo que dice el versículo 12 allí. Miren lo que dice el versículo 12. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Hermano, ahí tiene la respuesta. Tenemos que estar unidos en oración para que tome el control de esta situación de nuestro país. Ellos estaban reunidos, muchos estaban allí y estaban orando con un mismo sentir, con una misma finalidad. Ellos estaban orando para que el Señor liberara a Pedro de esta prisión. En reuniones de oración, hermanos, entonces aprendemos que tenemos que estar unánimes con el mismo sentir. Todos a la una, orando por una misma situación. Orando por la salud de cada uno. Orando por cada uno de los hermanos. Y en este tiempo, la oración ferviente y la oración de clamor debe ser orar todos por la condición de nuestro país y del mundo entero, para que el Señor tome control de esta situación. Estamos seguros, hermano, que Dios va a tomar control de esto. Estamos seguros que pronto nos vamos a poder reunir nuevamente en su casa. Pero mientras tanto esto sucede, sigamos orando. En Hechos 2:42, después del discurso del primer sermón de Pedro y que creyeron 3,000 personas y fueron bautizados, dice allí, y perseveraban unánime en la oración. De manera, hermano, que nosotros tenemos que perseverar unánime en la oración. Quiero que vean lo que decía Daniel en el libro de Daniel, capítulo 6 y versículo 10. Miren lo que hacía Daniel. Daniel, capítulo 6 y versículo 10. Los sátrapas habían logrado que el rey firmara un edicto de que cualquiera que se arrodillara, que orare a otro Dios que no fuera el de ellos, sería echado al pozo de los leones. Dice aquí la palabra de Dios. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daba hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Vemos aquí entonces que Daniel también se arrodillaba. Daniel se arrodillaba 3 veces al día con la ventana de Jerusalén abierta. Él oraba, esa era la costumbre de hacer todos los días, y el hecho que firmara un edicto para echarle al pozo de los leones no evitó que él siguiera creyendo en su Dios y orándole a su Dios.
Y es lo mismo que nosotros tenemos que hacer. No importa el problema que tú tengas, no importa la situación que tú tengas, hermano, debemos clamar, debemos orar a Dios, todos unánimes por una misma causa. Hermano, oremos todos. Oremos para que el Señor tome control de todas las cosas. Quiero concluir con unos comentarios diciéndoles lo que hemos visto en este pasaje. Número 1, el ejemplo para enseñarnos que debemos orar es nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro modelo de oración. Si Él oraba siendo Dios, Él quería enseñarnos a que nosotros debemos llevar una vida de oración. Él mantenía comunión constante y estrecha con su Padre por medio de la oración. Nosotros, si queremos tener una comunión constante con nuestro Señor, debemos hacerlo a través de la oración. Es importante que todo creyente tenga una vida de oración individual a solas con el Señor, pero que también la iglesia local se caracterice por ser una iglesia de oración. Tenemos que orar. Alguien dijo que un creyente es tan fuerte como lo es su vida de oración. Yo agregaría, una iglesia será fuerte si sus miembros llevan una vida de oración individual y colectiva. Ore equilibradamente, ore con adoración a Dios, ore con confesión, ore con acción de gracia, ore con intercesión hacia los demás y ore con clamor y súplica. En estos tiempos de angustia por el coronavirus, ore al Señor. La medicina que aún no la han encontrado, el Señor nos las enseñó en su palabra. La medicina contra el coronavirus es la oración ferviente. Clame al Señor. Todas las iglesias locales deben estar unidas en oración para que el Señor tome control de esta situación. Yo te invito en esta noche a que tú tengas una vida de oración. Yo te invito en esta noche, hermano, a que todos estemos unánimes, unidos en oración. La situación que tenemos no es fácil. La situación que tenemos es difícil. Muchos ya no tienen trabajo. Muchos no tienen que comer en sus casas, pero no pueden salir tampoco. Estamos en cuarentena total. Pero déjame decirte, hermano, que la cuarentena no evita que tengamos una relación íntima con Dios. Donde tú estés, en tu casa, en tu trabajo, donde tú estés, tú puedes tener una relación íntima con Dios a través de la oración. Orad sin cesar. Esa es la instrucción de nuestro Señor Jesucristo. Dad gracias en todo, porque esa es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Ora y da gracias al Señor. La iglesia debe estar unida en oración. Hermanos en Cristo, tú que estás en tu hogar en este momento siguiendo esta enseñanza, ora sin cesar. Dale gracias a Dios por todo. Yo no sé si alguna persona logró conectarse al Facebook de la Iglesia Bautista Bíblica de San Antonio y ha estado siguiendo esta enseñanza y que de repente no conozca a Cristo. Yo te invito, si tú no has conocido a Cristo y estás viendo esta enseñanza, que entregues tu corazón a Cristo y que le digas en oración, Señor Jesús, hoy, en este momento, yo entrego mi corazón a ti. Entra en mi corazón y sálvame porque yo creo en ti. Sálvame, Señor Jesús. Hazme tu hija. Dame la salvación. Padre, en tus manos me encomiendo. Si tú no conoces a Cristo y has hecho esta oración y te has entregado tu corazón a Cristo en este momento, yo te invito a que me escribas al Facebook de la iglesia para orar por ti. No sé quién serás, pero Dios sí sabe. Y Él desde aquí te está mandando un mensaje para que tú abras tu corazón y también te unas al cuerpo de su iglesia y seas un hijo más de Él. Señor, gracias te damos por este tiempo. Gracias por permitirnos entrar a los hogares a través de esta vía. Señor, gracias por permitirnos orar. Hoy, Señor, más que nunca, estamos reunidos todos los hermanos, reunidos en oración, unánimes unos con otros, pidiéndote, Señor, clamando por este pueblo,
clamando para que tú tomes el control de todo. Sabemos que detrás de todo hay un propósito en esto, Señor. Yo sé que ahora mismo nos tienes más unidos en familia, porque nos han hecho quedarnos en familia. Gracias, Señor. Si ese es tu propósito, gracias. Pero también yo sé que tú estás hablando a muchas personas para que vengan a ti. Muchos que no te conocen y que no saben por qué vienen las situaciones, que tú los busques, que te acerques y le aceptes como único y verdadero Salvador personal. Si ese es tu propósito, Señor, gracias por eso, porque todo lo que tú haces tiene un propósito. Bendito sea, Señor, nos te damos en el santo nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén.